Hoy hablaremos de un tema que afecta a millones de personas, y sí, es la ansiedad. Si tú te gustaría saber lo que es la ansiedad, aquellos factores que intervienen para que las personas desarrollemos algún tipo de trastorno de ansiedad, cuáles son aquellos síntomas que podemos presentar, ya sean físicos, cognitivos, emocionales, conductuales, y te gustaría conocer los mejores modelos de intervención que existen hoy en día para abordar dicha problemática, entonces este video es para ti. Mi nombre es Humberto Morales Casillas y soy el director del Centro de Atención Psicológica Plenamente. Y primero que nada me gustaría hablar contigo de lo que es la ansiedad como tal. Quiero que sepas primero que nada que todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar ansiedad. Pero es muy diferente el sentir ansiedad o estar diagnosticados con un trastorno de ansiedad. Hay una gran brecha de diferencia y te explico un poco a qué me refiero. La ansiedad es como un mecanismo de defensa que tiende a activarse como una respuesta muy natural de nuestro organismo ante situaciones donde hay muchísimo estrés o inclusive donde sentimos que nosotros estamos como en peligro o en riesgo. Cuando este mecanismo de defensa, este sistema de alerta natural se activa en circunstancias donde es necesario activarse, hablaríamos, por así decirlo, de una ansiedad funcional. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú vas por la calle, aparece un perro grande y te empieza a ladrar y sientes tú que te quiere hacer daño, en ese momento es normal que te sientas ansioso. Tu cuerpo se está preparando para escapar, para huir, para protegerte. Pero hay momentos en que esta respuesta natural se activa en circunstancias donde posiblemente no hay un peligro real, donde todo está tranquilo o inclusive con el simple hecho de estar pensando que algo malo puede ocurrir, este sistema de alerta tiende a activarse. En estos casos podríamos suponer que hay un trastorno de ansiedad. Dentro de la ansiedad como tal, vamos a encontrar que existen diferentes síntomas. Síntomas fisiológicos, síntomas cognitivos, síntomas emocionales y síntomas conductuales. ¿Por qué es importante esto? Para poder diferenciarlos, para poder identificar posiblemente y saber si a lo mejor lo que yo estoy sintiendo es algo propiamente de la ansiedad. Aclaro y hago un enorme paréntesis antes de continuar con el video y ver los síntomas. Esto únicamente es para que tú los puedas identificar y si sientes que tienes muchos de estos síntomas, acudir con un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, a que te emitan una evaluación formal y por lo tanto un diagnóstico. Estos videos en YouTube, TikTok, Reels, lo que tú gustes y desees, no son para que tú te autodiagnostiques. Cerramos este enorme paréntesis. Bueno, pequeño pero importante. Ahora, muy bien. ¿Cuáles son algunos de los síntomas, no? Vamos a ver primero los síntomas físicos. Primero, uno de los más comunes son las taquicardias. Sentir que mi corazón se está acelerando. Incluso es de los síntomas más desagradables porque las personas tienden a creer que esta sensación de taquicardia es por una afección física más grave. Hay personas que llegan a creer que tienen a lo mejor un problema cardíaco y sienten que su vida posiblemente en esos momentos está en riesgo. También vamos a encontrar otro síntoma que sería la sudoración, ya sea de las manos, de las piernas o del cuerpo en general. Es común que el cuerpo comience a sudar en estos momentos. También vamos a encontrar como pequeños temblores o sacudidas, ya sea en manos, piernas o temblores generalizados que son importantes tomarlos en cuenta. Hay personas que tienen una sensación de falta de aire. Cuando la ansiedad es muy intensa, sienten como que les falta el aire. Sienten que no pueden respirar, como una especie de sensación de asfixia, y esto es también muy incómodo para las personas. Hay otros más que sienten como tensión muscular, principalmente en lo que es esta parte de la espalda, pero también se da mucho en lo que es la mandíbula, de apretar los dientes constantemente, a lo que se conoce como bruxismo, ¿no? Entonces incluso puede generar desgaste, ¿sí?
en nuestra dentadura. También vamos a experimentar en algunos casos como mareos, vértigos, una sensación como que me estoy desmayando. Vamos a tener algunos casos problemas gastrointestinales y también en muchas ocasiones fatiga. Vamos a sentirnos incluso como muy cansados. Estos son únicamente como los síntomas físicos. Sin embargo, también hay síntomas también más emocionales, por así decirlo. Es común que las personas con ansiedad, como a lo mejor lo han experimentado, constantemente se muestren como preocupados. Preocupados a lo mejor por cosas que no son tan graves, o inclusive hay personas que se encuentran en un estado como constante de preocupación sin ningún motivo fijo, simplemente constantemente están preocupados, en alerta. También vamos a encontrar que hay gente que se encuentra como irritable, ¿sí? Ya disgustada, enojada, malhumorada. Vamos a encontrar también que, muy común en la ansiedad, hay un miedo constante. En ocasiones se conoce a qué se tiene miedo y en muchas otras ocasiones las personas no saben a qué le tienen miedo, pero hay miedo de promedio. Eso también es común en algunos casos de ansiedad. Y como tal, en muchas ocasiones las personas tienden como a sentirse al límite. ¿Al límite de qué? Con una sensación posiblemente de miedo o temor intenso que muchas veces no es muy claro, que sienten que en cualquier momento puede escalar a algo más grave. Entonces todo esto genera bastante incomodidad en las personas. Dentro de estos síntomas, que ya llevamos síntomas físicos y síntomas emocionales, también se encuentran los síntomas cognitivos. En los síntomas cognitivos vamos a encontrar personas que tienen dificultades para concentrarse, para enfocarse en sus actividades, ya sea en la escuela o en su trabajo o incluso en actividades del día a día. También hay personas que tienen como muchos pensamientos, ¿sí? A esto se conoce como rumia mental, el estar dándole vuelta y vuelta y vuelta a ciertos pensamientos, y esto puede generar ansiedad o puede ser que la ansiedad, la preocupación empiece a generar muchos pensamientos, ¿no? Tendríamos que ver los casos individuales. Esto es muy común en los casos de ansiedad. También vamos a ver que las personas que tienen ansiedad poseen por lo general una visión muy catastrófica sobre el futuro. Vamos a encontrar como pensamientos muy catastróficos de que si voy a una fiesta, a lo mejor me lo voy a pasar mal, a lo mejor me voy a sentir mal, me da un ataque de pánico, si voy y pido trabajo, no me lo van a dar, que esa sensación que tengo puede significar algo más grave y constantemente vamos a encontrar esta visión muy catastrófica sobre las cosas que vienen a futuro. Entonces, estos son los síntomas cognitivos más comunes de las personas que experimentan ansiedad. Y también vamos a encontrar síntomas conductuales. Las personas que tienden a, por ejemplo, uno, evitar. Evitar circunstancias, situaciones que puedan evocar en mí ansiedad. Si a mí me da ansiedad, por ejemplo, la interacción social, evito ir a lugares donde tenga que hablar con personas. También vamos a encontrar un cierto como patrón de comportamiento como de escape, una estrategia de escape. Estoy en un lugar, me está dando ansiedad, para mí esto es muy incómodo, entonces hay que escapar, hay que irnos para sentirnos más tranquilos. Y hay personas que tienen conductas de seguridad. Conductas de seguridad serían, por ejemplo, si a lo mejor ir solo a la tienda para mí es muy abrumador, necesito que me acompañe una persona para sentirme seguro. Este tipo de conductas las personas las tienden a hacer porque en esos momentos son útiles para regularse emocionalmente. Les ayuda a evitar la ansiedad. El problema con esto es que por lo general estas conductas de escape, de seguridad, de evitación, a largo plazo lo único que están haciendo es que están perpetuando estos síntomas de ansiedad, a lo cual es como un círculo vicioso que se está generando. Ahora bien, todo esto son básicamente, ¿no?
cómo vive la gente la ansiedad, ¿no? Cómo es los síntomas, qué es la ansiedad. Pero hay muchos factores que llegan a intervenir en el por qué una persona puede desarrollar un trastorno de ansiedad. Tiene que comprender, tenemos que comprender todas las personas, mejor dicho, que la ansiedad o un trastorno de ansiedad es una combinación de elementos, tanto biológicos como psicológicos, como ambientales, que influyen. No hay una única causa. No hay un origen general para los trastornos de ansiedad. Tienden a ser muy diferentes para cada caso en específico y para cada persona en específico. En estos factores que influyen, vamos a encontrar que hay factores genéticos. ¿Sí? Factores genéticos me refiero que posiblemente hay una cierta vulnerabilidad dependiendo de ciertos antecedentes familiares que pueda haber. Aclaro, no estoy diciendo que sea heredado. No es como que mi mamá tuvo ansiedad, yo tengo que tener ansiedad. No. Pero hay ciertos factores genéticos que contribuyen en un trastorno de ansiedad, pero no son determinantes. También vamos a encontrar que en los trastornos de ansiedad hay factores biológicos, ¿sí? Cierto desequilibrio a nivel hormonal en nuestros neurotransmisores puede llegar a influir en yo desarrollar esos trastornos. Forma parte de, pero, repito, estos factores más biológicos no son determinantes. Sin embargo, cuando todo esto se combina, si lo quieren ver de alguna manera, con factores psicológicos, como por ejemplo mis propias experiencias, cosas que yo he vivido, formas en que yo veo al mundo, pensamientos y creencias que voy formulando, todo esto ya me empieza a poner a mí en una posición más vulnerable. También hay muchas personas que tienen como muchos patrones de pensamientos un poco rígidos y todo esto empieza a influir en que yo pueda desarrollar un trastorno de ansiedad. Vamos a encontrar también algunos factores ambientales y esto es muy importante porque nosotros como seres humanos no somos ajenos a nuestro entorno. Nuestro entorno contribuye también muchísimo en nuestro estado emocional. Por ejemplo, una persona que, no sé, tiene a lo mejor mucho estrés laboral porque está en un trabajo donde está haciendo las actividades no de una, sino de dos, tres o más personas. Hay una sobrecarga, hay mucho estrés. La ansiedad va a aparecer posiblemente. Entonces también hay un factor ambiental, un contexto en específico que incluso puede ser familiar o una relación posiblemente. Algo que está pasando en mi presente, en mi entorno que me está afectando. Vamos a encontrar también ciertos factores de la personalidad y por la personalidad me refiero a lo mejor ya a ciertos patrones de comportamiento muy arraigados, ciertas creencias muy arraigadas que poseo, ¿sí? Que pueden estar afectando también en lo que es estos trastornos, en esta sintomatología. La inflexibilidad en este punto es muy importante mencionarlo, que por supuesto influye bastante en nuestro estado emocional. Vamos a encontrar también algunos factores como puede ser el aprendizaje. ¿Sí? Recordemos que las personas tendemos a aprender. De hecho, todas las preocupaciones que tú tengas, todos tus miedos, de una u otra manera, a lo mejor no tan conscientemente, pero tú lo has ido aprendiendo. Y no es como un aprendizaje de que vayas a la escuela y te digan, ¿sabes qué? Tienes que tenerle miedo a esto. No, son cosas que a lo mejor tú has ido adquiriendo sin ni siquiera darte cuenta. ¿Sí? Hay muchísimos principios de aprendizaje involucrados en la ansiedad. Y por último, puede haber factores del desarrollo, ¿no? Ciertas experiencias, ciertas cosas que yo he vivido en mi infancia, posiblemente adolescencia, contribuyen a que yo pueda desarrollar un trastorno de ansiedad. Repito, todos estos factores en conjunto se combinan, interactúan entre sí para generar eventualmente un trastorno de ansiedad. Ahora bien, es importante a veces abordarlo desde las diferentes áreas de trabajo. Ahora bien, ya hemos visto lo que es la ansiedad, hemos visto también a lo mejor algunos de sus síntomas, factores que pueden influir a yo desarrollar un trastorno de este tipo
Y llega una parte muy importante, que es cuáles son las mejores intervenciones para poder abordar la ansiedad. Hoy en día van a encontrar en redes sociales, TikTok, Reels, YouTube, muchísima información respecto a la ansiedad y está excelente que se genere conciencia sobre esto. Pero la realidad es que existen de igual manera modelos, intervenciones que se han ido investigando, que se han ido modificando, que se han ido actualizando para poder abordar este tipo de situaciones en las personas. Actualmente, uno de los modelos con mayor evidencia científica de que funciona para los trastornos de la ansiedad sería la terapia cognitivo-conductual. Es un modelo de intervención que tiene como principio que nuestros pensamientos tienen una influencia directa y a veces indirecta, ¿por qué no?, sobre nuestro estado emocional y sobre nuestro comportamiento. En este modelo de intervención se centra mucho en identificar ciertos pensamientos que se conocen como distorsionados, ¿sí?, para poderlos modificar, cambiar, reducir el nivel de creencia que tenemos sobre estos y poder cambiar al mismo tiempo nuestro estado emocional y nuestro comportamiento. Tiene un cierto grado de influencia sobre esto. Claro que en este modelo también se abordan las emociones, se aborda también lo que es el comportamiento, ¿sí? Y es uno de los modelos que funciona muy bien para esto. No en contraparte, pero uno de los modelos que ha ido como surgiendo en los últimos años también se conoce como terapia de aceptación y compromiso. Es un tanto distinto a lo que es la TCC, porque en este modelo, más que intentar cambiar o modificar tus pensamientos y tus emociones, a muy grandes rasgos, lo que buscan es que tú tengas la capacidad de convivir con esta experiencia de una manera diferente, de que puedas a lo mejor abrirte a esto y ver que eres capaz de convivir con esta experiencia incómoda y aún así exponerte a hacer aquellas actividades que normalmente estás evitando. Dentro de estas intervenciones se abordan con tu estado emocional, con tus pensamientos, con tu persona, con la visión que tienes de ti mismo sobre tus pensamientos, ¿sí? Y ven mucho esta parte de qué es valioso para ti. Y lo que buscan es generar una cierta flexibilidad psicológica, así se llama, para que tú puedas tener acciones concretas encaminadas en aquello que para ti es valioso. También vamos a encontrar intervenciones a lo mejor más de este ámbito médico, la intervención psiquiátrica, la intervención con ansiolíticos, donde muchas personas tienen como un tabú enorme porque efectivamente es común experimentar síntomas secundarios cuando se toma medicación psiquiátrica, pero acompañada de un médico especialista y de la mano con atención psicológica, en muchos casos puede ser muy beneficioso para la persona. No todos los trastornos o no todos los pacientes requieren rigurosamente atención psiquiátrica, ¿sí? Esto ya tendríamos que ver los casos muy específicos. Entonces, eso sería la invitación, a que tú veas si tienes estos síntomas, no que te autodiagnostiques, por supuesto que no, pero que sí veas y te animes a buscar ayuda, a ver información, a buscar a un profesional que tenga formación en un modelo basado en evidencias para abordar esto que estamos viviendo. Y pregúntale a esta persona, a este psicólogo, oye, ¿tienes entrenamiento en esto? ¿Conoces este tema? Adelante, ¿sí? Tú eres un cliente, eres un usuario, pregunta, ¿no? Y claro, si es necesario, pues papelito habla, ¿no? De ser necesario, claro que sí. Si tú te interesas en estos temas o te gustaría que hable más de un tema en particular, de la ansiedad o de otro trastorno posiblemente, otra problemática que involucra la salud mental, puedo dejármelo aquí en los comentarios, pueden mandar un mensaje y con mucho gusto lo estaré realizando.